Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, me quedara un momento. voy a mostrar que te amo, que estoy Dios les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Espero se encuentren bien. Es una bendición del Señor poder estar nuevamente en sus casas. Quisiera que oráramos rápidamente para poder adentrarnos en el tema que estamos platicando, para que el Señor nos hable esta noche conforme su voluntad. Así que le voy a suplicar que cierre sus ojos ahí donde usted está y le vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude esta hermosa noche. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, en este momento. Venimos delante de ti, Señor, dándote primeramente las gracias. Te damos también la gloria y la honra, Señor. Venimos a suplicarte, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies esta noche. Que tu palabra, Señor, sea un aliciente para tu pueblo. Que puedas, Señor, ordenar nuestros pensamientos para poder trasladar, Señor, esa palabra que tú quieres para tu iglesia, para la consolación, la edificación, la exhortación, para el crecimiento, Señor. Que sea una palabra que nos edifique. Ayúdanos, Señor, para ser concisos, Señor, ser claros, para podernos dar a entender, Señor, para que tu pueblo pueda satisfacer esa hambre, esa necesidad que hay de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y ponemos este tiempo, Señor, lo ofrecemos para ti. Te pido que bendigas a cada uno en su casa, Señor, por nombre, y que esta semilla, Señor, caiga solamente en buena tierra para que pueda dar fruto al 100%. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Fíjese que hemos estado platicando acerca de construir ese lugar propicio para la misericordia en nuestra casa, y hemos venido hablando de varias cosas y nos quedamos en la parte de limpiar, la limpieza. Estuvimos platicando un poquito acerca de eso hace 15 días y esta semana espero en Dios poderlo terminar. Quisiera decirle, hermano, poder hacer énfasis en que realmente lo que ensucia nuestra casa definitivamente es el pecado. Quisiera que leyéramos este texto bíblico porque sé que hay una influencia poderosa y luego nos vamos a trasladar hasta donde íbamos y vamos a retomar por donde nos quedamos, ¿verdad? Así que quisiera que leyéramos Proverbios, capítulo 1, verso 10. Y vamos a leer hasta el 16, lo vamos a leer en la versión de las Américas. Y dice, no sé si los hermanos, ahí está. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre. Sin causa acechemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Quise leer este texto, amado hermano, porque yo creo que estamos en un mundo que definitivamente siempre nos va a querer estimular hacia hacer lo malo.
va a querer estimular nuestra carne, va a querer estimular nuestras pasiones para llevarnos hacia lo que no conviene. Quise retomar este texto, valga la redundancia, hermano, porque yo creo que nos podemos estar desvirtuando. Y no quiero salirme del tema que es la limpieza. Pero puede ser, hermano, que en determinado momento nosotros estemos permitiendo esa mala influencia. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida y erradicar de nuestra casa. Solo le quise leer este texto porque aquí dice, hermano, que siempre va a haber alguien, va a haber gente a nuestro alrededor que nos quiera motivar a hacer lo malo, hacia ensuciar nuestras casas. Muy bien. Platicamos que el pecado es, la lepra es tipo de pecado, y nos vamos a enfocar en Lucas capítulo 15, verso 8, para retomar el tema que estamos tratando. Dice en Lucas capítulo 15, verso 8, en la versión de las Américas: ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? La versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: y limpia toda la casa. Hablamos hace 15 días que el barrer la casa no solo va a traer una limpieza, sino que también va a poder, tiene el potencial de que encontremos lo que en nuestra casa se ha perdido en determinado momento. Yo creo que en los hogares se han perdido muchas cosas. Leí varias versiones la vez pasada, no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero hay una versión que dice que hay que buscar con diligencia cuando se está limpiando. Hablamos de que encender la luz es encender la luz de la palabra, luego limpiar. Y al limpiar, al hacer limpieza, al sacar lo que no sirve del templo, de nuestra casa, de nuestra morada y también de nuestra casa, donde estamos construyendo un lugar propicio para la misericordia, va a propiciar que nosotros encontremos algunas cosas que posiblemente hemos perdido en nuestra casa. Entonces, el barrer la casa no solamente va a hacer que se vea limpia, sino que potencialmente va a hacer que encontremos cosas que hemos perdido. Estuvimos hablando que en Timoteo dice, hermano, que en los últimos días, en estos días finales, dice que van a venir muchas potestades, llamémosle así, que sigilosamente, dice, se van a meter en las casas por medio de pasiones. Estuvimos hablando algunas de ellas. Quisiera retomar Santiago capítulo 4, verso 1 al 3, solo para que nos ubiquemos de lo que estamos tratando de platicar. Las pasiones que se pudieron haber metido en nuestras casas, que tipifican pecado, pudieron haber hecho, sin lugar a dudas, hermano, han hecho que se pierdan cosas importantes en nuestro hogar. Quisiera retomar ese texto en la versión de las Américas y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces entendemos que las pasiones, amado hermano, traen guerras, traen conflictos a las casas. Fíjese que no vamos a poner ese texto, pero recuerdo que en Romanos capítulo 1 dice la Biblia que hubo un momento, hermano, en el que la gente quiso hacer tanta maldad que el Señor mismo dice que los entregó a sus propias pasiones, a sus concupiscencias, porque hay una traducción hay una Biblia que traduce pasión como concupiscencia. Y Él mismo los entregó, era tanta la necedad, era tanta la maldad que Él mismo los entregó y empezaron a hacer cosas aberrantes, cambiando incluso su sexualidad. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 1. Entonces, lo que quiero que usted me entienda esta hermosa noche es que definitivamente el dejar que pasiones se metan a nuestra casa es contaminar nuestra casa, y además de contaminarla, también vamos a perder cosas importantes en nuestro hogar que pueden llevarnos a la destrucción total de nuestra familia. Es importante que tomemos eso en cuenta. Platicamos dos de ellas, una la dejamos a medias, de las pasiones,
Y no las voy a repetir, pero sí voy a retomar. Por ejemplo, hablamos que en muchos hogares se perdió la paciencia. Tomamos de referencia Proverbios 20:11, que ahí habla que lo que se perdió es la ira. En la versión de las Américas dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero la Biblia Jerusalén 1998 dice: el necio da rienda suelta a sus pasiones. Es decir, que la ira suele ser una pasión. Y cuando la ira se mete, lo que se pierde es la paciencia. Platicamos acerca de eso y es bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando ya hay un enojo que se enraiza en nuestra casa, que se vuelve ira, se acaba la paciencia. Usted puede ver cómo incluso mamás, teniendo lo más preciado que son sus hijos, o ellas mismas hablando de que aman mucho a sus hijos, les dan un maltrato muchas veces, ¿verdad? Uno mira a veces mamás que van con sus hijos para la escuela o para el colegio y les van pegando o los van tratando mal, o cuando están haciendo tareas o cuando hacen algo. ¿Por qué? Porque la paciencia se perdió en la casa, y se perdió porque entró la ira. Y la ira, platicamos hace 15 días, que pudo entrar por muchas razones. Una de ellas es la inconformidad, ¿verdad? Puede ser que papá y mamá no estén viviendo la vida que pensaron, la vida que soñaron, y eso trajo un enojo, trajo una ira. Es más, hay gente que tiene un enojo, hermano, una ira tan pronunciada que han pasado años, que quizá un hijo hizo algo malo y se extendió hasta años ese enojo, ¿verdad? Al punto de que no levantan el castigo. Y hermano, la misma Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea que sí nos podemos enojar, pero que sea momentáneo y que no llegue a la ira, porque recuérdese que la ira ya puede traer abuso verbal, un abuso físico, pues se puede lastimar de diferentes maneras. Entonces estuvimos platicando de que porque hay ira metida en los hogares, un enojo exacerbado, la paciencia se puede haber perdido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Encontrar dónde está ese enojo, dónde está esa ira, barrerlo, limpiar la casa, y entonces vamos a poder encontrar nuevamente la paciencia. Luego entramos a que dejamos a medias. Vamos a poner Proverbios capítulo 14, verso 30, en la versión de las Américas. Déjeme decirle, hermano, que esta noche el Señor me habló para que bendijera su casa. El fin de estar acá no es causarle molestia, ni que usted, vaya que ahora no lo tengo presencial, ¿verdad? Para que nadie pueda decir por mí lo está diciendo, porque ahorita yo no sé quién lo está viendo ni quién no, pero no es causar molestia, enojo, ni que usted pueda pensar por mí lo dicen. Y de hecho, si hay algo que a usted le toque, es por usted que el Señor lo está hablando, sino que la razón de podernos sentar a estudiar y prepararnos con tiempo para traerle una bendición de palabra es para que su casa sea edificada, para que su casa sea bendita en todo sentido, espiritual, materialmente, físicamente, que todas las bendiciones, como dice Deuteronomios capítulo 28, que dice: te abriré mi buen tesoro, los cielos, que esos tesoros sean abiertos para su casa por medio de la administración de la palabra. Dice Proverbios 14:30, un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos, dice la versión de las Américas. Aquí hay una pasión que se puede meter en la casa. En la Reina Valera 60 identifica qué tipo de pasión es. Dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, dice, es carcoma para los huesos. Estuvimos platicando un poquito de esto. Hablamos de la diferencia que hay entre el egoísmo y la envidia, que son cosas muy distintas, pero la envidia dice que es podredumbre. Yo no sé si usted ha visto algo que se pudre, y podríamos hablar de muchas cosas, pero cuando algo se pudre, hermano, pierde su consistencia, pierde su fin, prácticamente ya no sirve para nada. Cuando la Biblia habla del carcoma, de la podredumbre para los huesos, estamos hablando de que alguien que está con podredumbre en sus huesos, está con carcoma, con podredumbre en su espíritu, es una persona que potencialmente
puede morir espiritualmente, como nos encontraron cuando venimos a Cristo, ¿verdad usted? Que dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos podridos en el pecado y el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres. Pero estábamos muertos, es decir, que la envidia ataca directamente el espíritu, ¿verdad? Dice que, hermano, hay diferentes tipos de espíritus, ¿verdad? Usted lo sabe. Uno identifica, a veces tiene un espíritu de tristeza, porque obviamente vemos que su semblante da a entender que está triste. O este tiene un espíritu de enojo. Nosotros tenemos por costumbre decir eso, pero realmente es cierto. Y hay gente, hermano, que tiene un espíritu de envidia, que su espíritu está carcomido, está podrido por la envidia, y platicamos un poquito acerca de eso. Sin embargo, no lo terminamos y yo quiero terminarlo esta preciosa noche con la ayuda del Señor. La envidia, cuando alguien envidia, mire, alguien me preguntaba si en la casa se puede envidiar la misma gente que vive en la casa. Es decir, entre padres, hijos, cónyuges, y la respuesta es sí. Aparte de la envidia que alguien pueda tener dentro de su casa, alguien que sea papá, mamá e hijos que puedan envidiar a gente de afuera y que por envidiar a la gente de afuera puedan traer esa carcoma, esa podredumbre para su casa, también en la misma casa puede haber envidia. Recuérdese que leímos en Génesis que Raquel dice que envidiaba a Lea, porque ella no podía tener hijos, y empezó a manipular, a decirle a Jacob, que quería tener hijos y que si no se moría. Si usted se recuerda, hace 15 días hablamos que lo que se pierde cuando se deja entrar la pasión de la envidia, hermano, es el agradecimiento, la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan empecinados o estamos tan concentrados en ver lo que otros tienen y los envidiamos, se nos olvida todas las cosas poderosas y buenas que nosotros tenemos. Dice la Biblia, si usted se recuerda, el Salmo 63 habla del salmista, de Asaf, y dice que él envidiaba. Así lo dice la Biblia, literalmente. Lo que veía en el impío, él envidiaba en su corazón, él se estaba pudriendo, dice, casi resbalan mis pies, casi caigo cuando vi esa prosperidad, porque él envidiaba. Entonces, la prosperidad, la envidia puede hacer que se pierda el agradecimiento. Cuando uno mira a gente que no tiene gratitud en su corazón, sea por lo poco, mucho que tiene, es porque posiblemente hay una pasión que se llama envidia que se metió en su casa. Raquel le reclamaba a Jacob que no podía tener hijos y que se iba a morir. Sin embargo, ella no se daba cuenta, no tenía ese agradecimiento que pues Jacob había trabajado por ella 14 años. ¿Verdad? No se ha dado cuenta que ella era la preferida de él, que él la amaba, que Dios la había puesto a ella. Es más, en ella iba a venir la semilla del linaje de Jesús, etc. Entonces, por estar viendo lo que otras personas tienen, a veces descuidamos las grandes bendiciones que nosotros tenemos. Santiago capítulo 4, verso 2 y 3 dice, en la versión de las Américas, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos, dice esta versión, y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. Aquí se confirma, aquí está contextuado lo que dice después Santiago. No tenéis porque no pedís, y pedís no recibís porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros placeres. Entonces, la Biblia dice que hay una pasión que se llama envidia, que con facilidad se puede meter a nuestra casa. Una de las envidias que se puede manifestar dentro de la casa y que puede carcomer ese espíritu de agradecimiento y puede hacer que se pierda la gratitud en la casa es entre hermanos. Le voy a poner acá un par de ejemplos rápidamente porque necesitamos avanzar. No sé si ponerle vamos a ver.
Dios mío, le voy a poner estos dos. Miren, pues Salmos capítulo 106, verso 16. Cuando en el campamento tuvieron envidia, dice, de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre él el grupo de Abiram. Esto usted sabe que el pueblo los envidió. Mire, no me voy a quedar en este texto porque esto sería más congregacionalmente, ¿verdad? Que hay gente que tiene cierta envidia incluso dentro de las iglesias. Y no solo dentro de las iglesias como tal, sino también denominaciones, ¿verdad? Entonces, solo quería hacerle ver que también en los campamentos, dentro de las iglesias, se menea la envidia. Pero quisiera mejor leerle esto. Vamos a ver. Aquí está. Hechos capítulo 7, verso 8. Y vamos a leer. Vamos a ver si leemos hasta el 10. Dice, Hechos capítulo 7, verso 8 al 10, versión de las Américas, dice: y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas, dice el verso 9, como dice ahí, usted lo puede ver en su casa, dice, tuvieron envidia de José. Mire, note usted que cuando el libro de los Hechos habla de los hermanos de José, los pone como patriarcas. Eso quiere decir, hermano, que nadie está exento de poder que se le pueda meter sigilosamente dentro de su ser, dentro de su casa, dentro de su familia, esa pasión que se llama envidia. Si se les metió a los patriarcas, hermano, también se nos puede meter a nosotros. Y si ya se metió, tenemos que barrerla. Tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahora, detengámonos un momento acá. Esto es una figura impresionante para nuestro tiempo, porque dice, cuando leímos al principio, en 2 de Timoteo, hace 15 días, dice que sigilosamente esas pasiones se meten, es decir, que se meten y se meten tratando de no hacerse notar, para que usted me entienda, se introducen a nuestra casa de una manera en la que nosotros no podamos darnos cuenta. Ahora, cuando hablamos de José, usted conoce la historia de José, hermano, eso desde que estamos en escuelita bíblica nos los han enseñado, ¿verdad? José es uno de los personajes favoritos de los maestros para enseñar. Pero ¿qué fue lo que causó envidia? Que tuvieran envidia a los hermanos de José. Una de las cosas fue la mala, creo yo, el mal proceder de los papás. Usted sabe toda la historia, cómo a José lo empezaron a poner en un lugar de honra. Y si Dios permitió que pasara todo lo que pasara, era porque el proceder no estaba tan bien. Entonces, si los hermanos de José tuvieron envidia entre ellos, porque le tuvieron envidia a José, eso quiere decir que también en nuestra casa se puede meter esa pasión, y al tener envidia, un hermano del otro puede olvidar el agradecimiento que tiene que tener primeramente para con Dios y luego para con sus papás. ¿Por qué? Porque ve un favoritismo hacia alguno de sus hermanos. Fíjese que uno lo que va creando en su casa, de repente, hermanos, son monstruitos. Fíjese pues, por ejemplo, hay mamás que en determinado momento, y ahorita vamos a ver si encontramos creo que tengo algún texto por acá, de cómo se puede envidiar, incluso pueden sentir envidia entre cónyuges. Pero cuando uno empieza, por ejemplo, usted tiene 2 o 3 hijos, y entonces viene el papá y empieza a cederle el lugar en el carro de la mamá al hijo, y los otros hijos van atrás con la mamá.
Cuando la mamá empieza a tener preferencia para hacerle un mejor desayuno a uno de los hijos, ¿verdad? Y que incluso puede llegar a servirle mejor a un hijo que a su propio cónyuge. Eso puede despertar envidia dentro de los mismos cónyuges. Se puede meter una pasión que se llama envidia. Y ahorita le voy a explicar por qué, hermano. ¿Por qué? Uno va volviendo monstruitos en la casa y eso no está bien. Mire, déjeme decirle por qué no está bien ese favoritismo de mamá hacia los hijos o de papá hacia los hijos. Primero es porque los hijos se van desvirtuando. Y segundo es que la Biblia dice que Él a nosotros nos atrajo como hijos y nos recibe como hijos, pero nuestro destino final es ser esposa. La iglesia tiene que ser esposa de Cristo. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿qué es más, un hijo o una esposa? Fíjese que la mayoría de gente, cuando lo hemos hecho aquí presencialmente, hay mucha gente que se va y dice, no, los hijos son lo más importante, porque son la herencia del Señor. Sí, pero los hijos se van a ir. Y al final te vas a quedar solo con tu cónyuge, al menos eso espero. Si no es que se van todos y te dejan solo, ¿verdad? Pero la idea sería esa. ¿Por qué? Porque es hasta bíblico. Pablo dice que es un misterio las bodas de Cristo con la iglesia. Pero al final nosotros no nos vamos a ir a casar como hijos, nos vamos a casar como novia. Y vamos a ser esposas. Ese es el destino final de la iglesia. Entonces, no podemos dar ese lugar. Entonces, el favoritismo dentro de los hogares puede causar envidia entre hermanos, al punto de hacer cosas como las que hicieron los hermanos de José. Venderlo. Es más, lo vendieron porque hubo uno, si no recuerdo si fue Simeón o Judá, que dijo, vendámoslo porque ya habían decidido matarlo. Y cuando nosotros vemos esos comportamientos dentro de algunas casas, uno puede darse cuenta que la pasión que está ahí se llama envidia. Se llama envidia. Y sí se pueden envidiar entre hermanos. ¿Por qué? Por favoritismos de los papás. Fíjese que uno debe ser tan mesurado, para los que tienen más de un hijo, que si uno le salió bien inteligente para el estudio, tiene que tener cuidado cómo lo alaba para no dañar al otro que quizás no es tan inteligente para el estudio, pero que quizás sí es muy bueno para algunas otras cosas, ¿verdad? Se tiene que tener ese equilibrio para que no se envidien. Mire, puede llegar incluso papás a envidiar a hijos. Lo pueden hacer por el comportamiento de la mamá, lo que le decía hace un momento, que una mamá puede llegar al momento que puede atender mejor a un hijo que a su propio cónyuge, y eso no está bien. Mire, pues acompáñenme a este texto bíblico. Y este es bien tremendo porque yo sé que hay muchas familias que tienen que pudieran tener este problema, podrían llegar a tenerlo, y lo que tenemos que hacer es barrer esa pasión de la envidia hacia lo que está afuera y a lo que podemos envidiar, incluso entre nosotros mismos. Dice en 1 Samuel capítulo 18 verso 6 al 9. Si quieres ponérmelo en la versión de las Américas, yo lo tengo aquí en la Biblia Jerusalén, 1998. Yo lo tengo del verso 6 al verso 9. O de repente pudieran conseguir ahí la versión Jerusalén, por lo menos el verso 9. Pero dice esta versión: a su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades, aquí lo estoy leyendo en la versión Jerusalén, de Israel al encuentro del rey Saúl, para cantar danzando al son de adufes y triángulos con cantos de alegría. Las mujeres danzando cantaban a coro. Saúl mató sus millares y David sus miriadas. Irritóse mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía: dan miriadas a David y a mí millares. Solo le falta ser rey. Y el verso 9. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia, dice esta versión. Esa dice recelo, porque la palabra celo se traduce de diferentes maneras. Y hay un celo que es de envidia. Pero esta versión, la Biblia Jerusalén, si usted la tiene, lo puede buscar. Dice: y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia.
¿Por qué? Porque David le superó y el pueblo se lo reconoció. Entonces se metió la envidia en la casa de Saúl. ¿Por qué le digo que se metió la envidia en la casa de Saúl? Porque la Biblia dice que Saúl adoptó, se lo voy a repetir otra vez, adoptó a David como un hijo en su casa. Entonces, mire qué tremendo lo que le voy a explicar o lo que le voy a decir. Hay personas que se han casado en una segunda nupcia o tercer nupcia y también tienen hijos adoptados, que los adoptaron como hijos, pero que de repente estos hijos, hermanos adoptados, le van a salir chispudos, ¿verdad? Pero como no son hijos legítimos, mire, tal vez si hubiese sido Jonatán al que le cantaban este coro, quizás Saúl no hubiera sentido envidia. Quizás se hubiera sentido bien, no sé, aunque hay padres que, como le repito, envidian, ya tienen problemas porque ellos ven y envidian el trato de la mamá hacia el hijo, porque la mamá los trata mejor a los hijos que al mismo cónyuge. Entonces el cónyuge ya tiene envidia del hijo. Mire, hay envidias de los cónyuges. Nosotros hemos tenido casos acá y quisiera darle ejemplos con la Biblia para todos, pero no nos alcanza el tiempo. Pero hay cónyuges que se han envidiado entre ellos mismos su salario, ¿verdad? Porque los dos trabajan y resulta que lo que menos duele es, o lo que menos sensible pudiera ser en un matrimonio es que el hombre ganara más y la mujer menos, o que ambos ganaran igual. Pero cuando la mujer resulta ser financieramente más poderosa que el hombre, es decir, que aporta más en algún momento, puede caer envidia. Y hay mujeres que, como antes de casarse fueron muy prominentes, fueron muy capaces de ganar, de sostenerse solas, de tener una buena vida, y cuando vienen al matrimonio pues pierden ese trabajo y el esposo resulta ganar más. Puede ser que también ellas en determinado momento envidien al esposo o se envidien entre tal, porque este trabaja mucho más para ganar menos y este casi no hace nada según el cónyuge y gana mucho más. Entonces, mire, hermano, la envidia es una pasión tan poderosa. El Señor la reprenda, y esta hermosa noche la vamos a barrer de nuestra casa, la vamos a sacar, vamos a limpiar, porque es tan poderosa que puede podrir el espíritu. Un espíritu de alegría, un espíritu de bendición que haya en nuestra casa, lo puede arruinar la envidia. Entonces el patojo le puede salir chispudo. Entonces, donde hay adopción, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Se tiene que trabajar mucho, hermano, en la igualdad. Se tiene que trabajar mucho en el corazón para reconocer que de repente el hijo que adoptaste te salió bien chispudo. De repente los que son puros tuyos, no tanto, pero tal vez sí son para algunas otras cosas, como ya lo dije. Cuando hay una situación de estas en casa, miren lo que provocó el pueblo. Porque David no pidió que le cantaran Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso dice en la versión Reina Valera 60. Él no pidió eso, pero la gente lo cantó, y lo que hizo fue provocar envidia, porque desde aquel día dice que Saúl vio con ojos de envidia a David, al que había residido como hijo en el palacio, en su reino. ¿No será que de repente nosotros, hay mucha gente, hermano, que cuando crece y han vivido en hogares adoptados, son muy pocos los que cuentan cosas bonitas que vivieron en esos hogares? Y una gran mayoría cuentan cosas que les sucedieron muy feas. ¿Por qué? Porque no se tuvo ese cuidado. Imagínense usted que como Saúl le tuvo envidia, empezó a quererlo matar, y desde ese entonces se empezó a llenar su corazón de envidia, al punto que dijo: lo voy a matar. Y usted sabe toda la historia de David. Mas sin embargo, David dice que aun cuando Saúl murió, dice que le dolió en su corazón e hizo algo extraordinario cuando murió. Hasta escribe un salmo, hermano, cuando se muere Saúl y se muere Jonatán, y a él le dolió en su corazón, porque él no sentía lo mismo, pero Saúl lo envidiaba, ¿verdad? Puede ser que el hijo no sienta lo mismo, pero el papá ya no se le sacó eso esta noche, o el padrastro, bueno, el papá, para que no se oiga feo, puede ser que se le haya metido, o viceversa, ¿verdad? La mamá, puede ser que haya una situación de estas en nuestra casa que haya generado
envidia. Entonces sí se puede tener envidia dentro de la casa, dentro de los mismos miembros de la casa. Es decir, la envidia no solo puede ser exterior, que nuestros hijos estén envidiando al vecino, o que nuestra esposa esté envidiando a la esposa de otro fulano, y que esté envidiando el carro, la casa, o hasta al esposo, ¿verdad? Porque piensan que el otro esposo es mejor que el que ella tiene. No, también puede haber una envidia dentro de la casa, como la que le estoy explicando, como lo que le pasó a José, que había una preferencia y sus hermanos lo envidiaron, como lo que le estoy hablando ahorita de Saúl, que prácticamente su padre, adoptivo, prácticamente él lo envidió y le hizo la vida a cuadritos, hermano, hasta que se murió. Amén. Así que tenemos que barrer con la envidia. ¿Por qué? Porque si hay envidia en nuestra casa, no va a haber agradecimiento. La envidia hace que nuestros ojos tengan escamas y no podemos visualizar la bendición que tenemos. Déjenme leerle otro texto para acá. Vamos a ver. Mire, aquí tengo muchos textos acerca de la envidia, pero yo me quisiera más enfocar en los familiares, porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que la gente tenía envidia de lo que Pablo predicaba. La Biblia habla, y solo le quiero dar un pincelazo a eso porque porque este es un discipulado de matrimonios, de familias, entonces nos tenemos que adentrar más en eso. Sin embargo, no nos hace mal que toquemos algunos puntitos así, aunque sea solo no tan profundos. Pero dice la Biblia, el apóstol Pablo habla de que algunos predican la palabra por envidia. Así dice la Biblia, usted lo puede buscar. Pero otros lo hacen por amor. La envidia, hermano, es tan poderosa, esa pasión, el Señor la reprenda y la saque de nuestros hogares esta noche, que puede contaminar hasta ministros. Mire, los ministros que predican, usted que es sacerdote de su casa y que hace su altar familiar, prepárese, estudie con diligencia, porque eso hay que hacerlo, y no se pare usted porque mire, para hablar puras tonterías, cualquiera puede agarrar un micrófono y hablar una hora, hora y media, y no se trata de eso. Se trata de que sea una palabra direccionada, que el Señor le ha marcado, que la persona se tomó el tiempo para estudiarla y para asimilarla primeramente él, que eso le habla a su corazón y que luego puede exteriorizarla al pueblo. Pero nunca se prepare o nunca quiera predicar o enseñar bien porque le tiene envidia a alguien más y lo quiere hacer mejor, o porque le quiere imitar, porque la Biblia habla de eso. Entonces, la envidia es tan poderosa que puede llegar, mire, si afectó a los patriarcas, pues eso se lo dije al principio, puede afectar a cualquiera, incluso a ministros. Muy bien, vamos a ver. Este texto sí me interesa. Mateo capítulo 20, verso 15, para ir aterrizando de lo que es la envidia. Y ya se nos fue el tiempo. En la Reina Valera 60 lo voy a leer si me haces favor. Dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Mire, este texto al final de cuentas nos deja reflexionar que Dios le da a quien quiere lo que Él quiere. Amén. Porque si usted lee el contexto de Mateo 20:15, ahí habla cuando aquellos fueron a trabajar, ¿verdad? Y que contrató unos desde temprano. Y a los que contrató les ofreció un denario, luego salió a las 9, luego salió a las 2 de la tarde, creo, luego a las 3 y luego a las 5, algo así. Y el dueño del lugar, de la viña o del lugar donde se fue a trabajar, empezó a pagar por los de atrás, ¿verdad? Por los últimos. Y a los últimos les dio el denario que les había ofrecido a los primeros. Entonces los primeros empezaron a pensar, si a los últimos que trabajaron prácticamente una hora les dio un denario, a nosotros nos va a pagar más, ¿verdad? Entonces nos empezaron a concebir en su corazón una idea que no era correcta, porque ellos empezaron a sentirse merecedores de algo que no era así, porque ellos ya habían hecho un trato, ya les habían dicho que un denario les iban a pagar.
Y cuando les llega el turno de pagarles y les da el denario, pues reclaman, si usted lo puede leer contextualmente. Y entonces viene el Señor, porque aquí tipifica al Señor, y realmente estos últimos nos tipifica a nosotros, ¿verdad? En una figura, pero lo que yo quiero que vea es cómo la envidia se puede meter tan sigilosamente por nosotros por tener ideas preconcebidas de que somos merecedores más que alguien por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y vienen estos y empiezan a pensar de que ellos merecían más porque habían trabajado más. Sin embargo, el que decide qué es lo que le va a dar a cada persona es Dios, amadísimo hermano. Entonces debemos de tener gratitud. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, en escasez, con hambre, saciado, en todo, y por todo he sido enseñado. Es Dios el que decide, y el Señor les dice, en ese texto les dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O sea, al final todas las cosas son de Él. La Biblia dice que teniendo que comer y con qué taparnos, deberíamos de tener agradecimiento. Pero como vemos la vida de alguien más, entonces el agradecimiento se perdió en la casa. Para volver a encontrar esa gratitud en nuestro corazón, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos un plato de comida, un vaso de agua en nuestra casa, y levantar nuestras manos y darle gracias al Señor, lo que debemos de sacar de nuestra casa es la envidia. El Señor le dice, ¿o tienes tu envidia? Porque yo soy bueno, le dice. Él es bueno. Él le va a dar a cada quien como Él quiere, conforme Él quiera. Recuerdes, hermano, que oí hace unos días acerca de los talentos y enfocaron una cuestión que tal vez yo no la había visto así. Pero habla que a uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1. Y la persona que hablaba sobre eso decía, Dios no es que le diera más o menos a otros desde esta perspectiva, sino que al que le dio 1, le estaba diciendo, tú no necesitas 5. Con 1 puedes llegar a tener lo que tiene el que tiene 5. Tú tienes más potencial. Y realmente, hermano, cuando el Señor nos da, muchas veces nos prueba, ¿verdad? Y cuando ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido, el Señor no es que le esté dando menos. Ahí dice que dio conforme a su capacidad, pero me pareció muy buena la óptica. El Señor le está diciendo, tú no necesitas tanto. Con 1 puedes hacer un montón. Pero aquel no lo vio así, lo vio con desagrado. Porque había envidia en su corazón, porque vio lo que le dieron a los demás. Si él no hubiera visto, y él no se hubiera enfocado en los demás, si hubiera visto que a él le estaban dando, porque hubieron a otros que no les dieron nada. Entonces, él es bueno. Y entonces, en nuestro corazón, no debe de haber envidia, sino que debemos de reconocer que Él es bueno y Él le da a cada quien conforme Él quiere. Mire, vamos a avanzar, no sé cuánto tiempo llevamos, pero ya tenemos poco tiempo y yo quiero bendecir su casa esta noche, de verdad. Quiero leerle este texto porque otra cosa que se ha perdido en la casa, en la familia, es la confianza. Ya no se confía en la casa. Y fíjense que esa es una palabra tan tremenda que está en Proverbios capítulo 31, pero le quiero leer en la versión internacional, quiero leer Eclesiastés capítulo 9, verso 6 rápidamente. Nueva versión internacional dice, sus amores, odios y pasiones, dice aquí, llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Aquí está hablando de una pasión. Pero la versión de las Américas deja ver qué pasión es la que está hablando. Entonces dice, en verdad su amor, su odio y su celo, dice esta versión. Entonces, lo que hace que se pierda la confianza dentro de la casa es el celo. El celo de desconfiar, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de celo. El celo de desconfiar hace que se pierda la confianza. Mire, no nos da tiempo, pero en Números capítulo 5, usted lo puede leer hasta el 23 o 24. Dice la Biblia, pongamos Números capítulo 5, verso 14, por lo menos lo leamos el principio. Porque los celos pueden ser de parte de un hombre, de parte de mujer. Y si eso se mete en nuestra casa, sigilosamente, empiezan a desconfiar. Se empieza a desconfiar porque se le puso huella al teléfono.
porque se preguntó quién está hablando y no dijo, porque no estaba y el cónyuge, y cuando se le preguntó ¿y dónde andabas? Solo haciendo un mandado, y nunca dice. Eso puede crear algún tipo de desconfianza. Se pierde la confianza y se empieza a tener celo. Fíjese que hay un pensamiento por ahí que también me gustó, que dice que el celoso no sufre de lo que ve, sino de lo que se imagina. Imagínense qué tan tremendo es esa pasión del celo. Pero es tan tremendo que dice la Biblia que lo que el celo trae a la casa es amargura, y eso lo hemos platicado más de una vez aquí en la iglesia y no voy a abundar en eso, pero dice el verso 14, y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado. Esto aquí lo dice la mujer, pero puede ser viceversa, que la mujer tenga celos del hombre. Solo se lo estoy, porque esto es una figura para nosotros. Habiéndose ella contaminado, es decir, que pudiera ser que ella le hubiese sido infiel. O si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. O sea que puede ser que solo sea una cuestión imaginaria, que solo se lo esté imaginando, que se creó por ciertos comportamientos dentro de la casa. Y esos comportamientos son los que sigilosamente hacen que el celo se meta. Y cuando usted siente, hermano, tiene un problemón en su casa, y entonces ya no hay confianza, ¿verdad? Ya, como decimos aquí en Guatemala, le quieren poner cadena para donde usted vaya o para donde la hermana vaya. Y los celos lo que provocan es amargura. ¿En qué me baso? Porque este texto lo dice. Vamos a ver al verso 18. Dice: luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos. Y en la mano del sacerdote pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Y esa agua, dice que la tomaban, le echaban tierra del santuario y hacían que la mujer se la tomara. Esa agua era amarga. Y es una figura impresionante para nuestra casa, porque lo que los celos traen a la casa es amargura. Es amargura. Y cuando esa pasión de los celos se mete, se pierde la confianza. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 34. Versión de las Américas, dice: porque los celos enfurecen al hombre, dice, y no perdonará en el día de la venganza. Mire lo que pueden provocar los celos aparte de amargura: enojo, enfurecen, dice. Mire, usted ha visto, yo sé que usted ha visto en las noticias, que hay personas que por el celo han matado a sus cónyuges, al amante y al cónyuge. Y en otros casos han matado gente que es inocente, que no estaba haciendo nada, y que lo mataron. ¿Cómo decirle esto? Si esa pasión se mete, puede ser que haya algo que esté mal en la casa, y eso hay que ministrarlo, porque hay comportamientos definitivamente que van a provocar que ese espíritu se pueda meter. Y que pueda haber algo que es cierto. Pero también pudiera ser que se esté celando algo infundado por algún comportamiento también que tal vez no es del todo correcto, y se pueda estar metiendo esa pasión del celo en la casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prender la luz de la palabra y hacer lo que es correcto. Mire, hermano, si usted trabaja, si usted está en su casa y usted trabaja, usted puede darle, si es varón, dele jalón a hombres. Y si le da alguna mujer, que vaya a otro compañero con usted. Si es en la iglesia, no le dé jalón solo a una persona, a una mujer. Váyase con otra. Hermana, si a usted le dan jalón, que sea otra hermana la que le dé jalón, y si no, que se va alguien con usted, sobre todo si usted es casada. ¿Por qué? Porque esos comportamientos a la luz de la palabra no son correctos. Hemos hablado aquí que incluso a la hora de ministrar, hombres deberían de ministrar hombres y mujeres mujeres. Los pastores, hermano, cuando ministran deberían de tener, si van a ministrar a una mujer, si la hermana pastora no está disponible, o si su esposa no está disponible porque no es pastora, ¿verdad? Y no está disponible, pero sí ministra, pero pudiera ser que no esté disponible, tener una diaconisa, alguien que sea de peso dentro de la iglesia para
para tenerla ahí, para poder ministrar a una mujer. ¿Por qué? Porque esos comportamientos en determinado momento, sigilosamente, lo que van a traer es una pasión de celos. Y se habla, se predica y se dice, y se vuelve a hacer, y se vuelve a cometer el mismo error, y el mismo error, y el mismo error. Entonces, hay comportamientos que y que cuando las cosas no son ciertas, y que realmente hay un amor donde no hay infidelidad, los comportamientos inadecuados en nuestra casa es el metodismo que utiliza esta pasión para introducirse a nuestra casa. Entonces esas cosas que hacemos incorrectamente, los varones y las mujeres las tenemos que quitar. Las tenemos que quitar de nuestra casa. Mire, hemos cometido el error que nosotros a nuestros móviles les ponemos contraseña o les ponemos huella. Y realmente en nuestra casa, lo deberíamos hacer cuando salimos de casa, pero realmente en nuestra casa no debería de haber eso. Se lo digo con todo mi corazón, no debería. Y no porque el cónyuge, el esposo o la esposa le tenga que estar viendo a su esposo lo que no le interesa. Pero solo el comportamiento de tener usted bloqueado su teléfono con huella es un comportamiento que le da como la potestad, el poder a esa pasión que se llama celos para empezar a imaginar cosas. Y hay quienes a usted le tienen huella al teléfono y después de que lo desbloqueó se mete a cierta red social y también hay que darle huella, y se mete a la galería y también hay que darle huella. Para cada cosa a la que se mete al teléfono le tiene huella, hermano. ¿Por qué? Entonces esos comportamientos pueden provocar celo entre la casa, y lo que van a traer es que enfurecen al hombre y amargan a la mujer. En resumen, van a traer amargura y enojo a nuestra casa. Entonces hay que barrerlo. ¿Por qué? Porque cuando el celo está, hermano, la confianza se perdió. ¿Qué es lo que debe de haber? Acompáñenme, vamos a ver si lo tengo aquí rapidito. Proverbios capítulo 31, verso 10. Versión de las Américas dice: mujer hacendosa, dice, ¿quién la hallará? Mire, este es un hogar sin celos, donde hay confianza. Su valor, porque cuando hay celos, se desvalora a las personas. Se desvalora completamente. Y aunque no se vea nada claro por los comportamientos que, repito otra vez, son inadecuados, sigilosamente se puede meter esa pasión del celo. Dice, su valor supera en mucho al de las joyas. Es decir, que donde hay celos, el cónyuge es desvalorado, se deja de admirar al cónyuge. En ella, mire lo que dice el verso 11, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. En ella confía el corazón de su esposo. Y esto puede ser viceversa, porque esto solo lo estoy tomando como una figura. Porque la mujer también puede decir, en ella confía, en él confía el corazón de su esposa. Podría decirlo así también. Porque la confianza es algo que tiene que estar en nuestra casa, pero quizás se perdió. Porque te agarraron en la mentira, porque tuviste comportamientos inadecuados que hicieron que esa pasión, que se llama celo, se meta. Y podríamos hablar de un montón de cosas, hermano. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Usted se arregla para salir. Usted no se arregla para salir con su cónyuge, pero cuando va a salir usted solo sí se pone bien catrín. O viceversa, la hermana cuando va con él anda con los chongos por un lado. Nunca se arregla en la casa ni se baña, creo yo. Pero cuando sale sola, hermano, se echa el frasco y huele bien y se va con zapatos altos. Y usted ha visto hasta una película que se llama Infidelidad, ¿verdad? Que en esa película hasta se mira que, con su respeto, que estrena hasta ropa, mejor no lo digo. Pero todos esos comportamientos inadecuados son el trampolín, son la plataforma para que esa pasión llamada celos se meta y que entonces se pierda ese espíritu tan preciado que es de confianza en nuestra casa. Terminemos. Con quiero terminar y quiero sensibilizar su corazón. Una de las cosas que yo creo que se perdió en nuestros hogares es la sensibilidad. Fíjese que le decía hace un rato que hay padres que o madres que han propiciado un castigo sobre sus hijos que se volvió eterno. ¿Por qué? Porque se volvieron insensibles. ¿Cuándo es que se pierde la sensibilidad? Cuando la dureza del corazón viene. Acompáñenme. No sé si consiguieron la versión, la buena noticia, no la consiguieron. Mire, esa es una versión, es la LBN.
Esa usted la puede descargar, es de Felipe Fuenterrabia. Esa versión la puedes cargar en esta aplicación para no es aplicación, ¿verdad? Sino que es una plataforma esta de Isor. No sé cómo se le llama, pero en Isor la puede descargar y es una versión en español que es muy bonita. Se llama La Buena Noticia. Mateo capítulo 19, verso 8, versión de las Américas. Se lo voy a leer en las Américas. Y aquí evidencia cuál es la pasión. Dice, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no así desde el principio. Pero esta versión dice, Él les dijo, por las pasiones de vuestro corazón. En otras palabras, la dureza del corazón es una pasión. Y ya vimos que de las pasiones vienen los pleitos, las contiendas y todo lo malo, ¿verdad? La Biblia dice que nadie diga que es tentado por Dios, sino que cada quien es tentado de la concupiscencia, dicen unas versiones, pero hay una versión que dice, o varias versiones que dice que es tentado de sus pasiones. Entonces las pasiones son terribles, metidas en nuestra vida y metidas en nuestra casa, peor porque después las trasladamos a la iglesia, al menos cuando estábamos presencialmente, pero el objetivo es que usted tenga una casa, una familia, un hogar, una casa sana. Entonces, ¿qué se perdió en nuestra casa? Porque recuérdense que barrer, limpiar la casa no solamente va a dar una apariencia de limpieza, ¿verdad? Sino que potencialmente el limpiar la casa va a hacer que encontremos cosas que hemos perdido. Entonces, cuando limpiemos la dureza del corazón de nuestra casa, va a aparecer otra vez la sensibilidad del corazón, ¿verdad? Hay gente que se volvió insensible. Insensible porque con tanto problema, por ejemplo, lo que le decía hace un momento y lo vuelvo a recalcar, un disgusto tan grande que un hijo le puede provocar a un papá, lo puede poner en un castigo, pues está bien que lo castigue una semana, un mes, 6 meses, un año si usted quiere, pero hay papás que se han muerto peleando con sus hijos, hermano. Yo le conté alguna vez acá que mi abuelo, el papá de mi mamá, él se peleó con su hijo, con el hermano de mi mamá, es decir, mi tío. Tuvieron sus diferencias, hermano, y lamentablemente mi tío murió antes que mi abuelo. Y era tan insensible el corazón, creo yo, hermano, que aunque sabían que estaban enfermos, aunque sabían que tenían ciertas cuestiones, se había vuelto tan duro el corazón que nunca más se hablaron. Y yo recuerdo que el viejito iba como una cuadra atrás del funeral llorando a su hijo, pero no se acercaba ahí. ¿Por qué? Porque se metió una pasión que se llama dureza de corazón. Y cuando esa pasión de dureza de corazón se mete, es terrible, porque entonces puede provocar que ese corazón de carne que el Señor quiere que tengamos, no lo tenemos en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestro hogar. Y la insensibilidad, el ser insensible, no solamente nos afecta nuestro corazón, porque dice que los sentimientos están en el corazón, están en el alma, sino que también nos afecta como receptores de toda cosa buena que el Señor quiere hacer para nuestra vida y nuestra casa. Ya estamos terminando porque tenemos 1 hora y yo quiero bendecirlo. Pero le quiero leer un par de textos. Fíjese que Deuteronomio capítulo 8, verso 17. Vamos volando. Le prometo son 2-3 minutos porque tenemos que orar y yo quiero bendecir su casa con todo tipo de bendición. Porque una casa limpia, hermano, una casa barrida, es una casa que tiene un potencial para tener todas las cosas buenas que el Señor prometió sobre nuestra vida y sobre la vida de los nuestros. Dice, no sea que diga en tu corazón, mi poder y fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Un corazón duro es un corazón que no reconoce que todo viene de Dios. Es un corazón que no reconoce que Dios utilizó tal o cual vaso para bendecirlo, solo lo recibe y al final hasta de repente se resulta echando las porras él mismo. Es tanta la dureza del corazón que no se puede reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podamos ser
que Dios, el Señor dice que tiene planes de bien y no de calamidad para nosotros, viene de parte del Señor. Ve este otro texto, 2 o 3 textos más y terminamos. Dice Éxodo capítulo 7, verso 13. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Mire, usted sabe que cuando el Señor quería sacar al pueblo de Israel, dice la Biblia que el corazón de Faraón se endureció. Y a mí lo que me impactó es que dice, y no escuchó. Esa pasión de dureza del corazón cuando se mete en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, hace que padezcamos de sordera. Y las personas que no escuchan son personas que no obedecen, porque la Biblia dice que la palabra obediencia es igual a escuchar con inteligencia, a escuchar con diligencia, a escuchar inteligentemente, a escuchar con atención. Y los corazones duros no escuchan. Fíjense que estamos en esta situación tan dura. Mire, vamos a ver. Éxodo capítulo 8, verso 15. Aquí habían venido un montón de plagas ya. Fíjense que estamos en esta situación tan difícil. Y hay gente que tiene su corazón endurecido en su casa, dentro de su familia, con sus seres queridos, incluso con la propia iglesia, tienen endurecido su corazón. Dice este texto, pero al ver Faraón que había alivio, porque estaba en una situación tremenda como la que estamos nosotros. Ahí peor, verá usted, porque eran otro tipo de plagas. Pero ahorita nosotros no estamos tan bien que se diga. Y sin embargo, hay gente que sigue peleando. Hay gente que sigue endurecida en su corazón. No tienen sensibilidad en su corazón. Dice, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, dice, tal como el Señor había dicho. Si a estas alturas del partido, hermano, con lo que estamos viviendo, hemos visto ahorita un ataque a la iglesia, a la familia, impresionante en este último tiempo. Ayer por la noche estaba viendo, ayer, bueno, no sé qué día fue, hermano, estaba viendo una cantante famosa, que en la vida yo me iba a imaginar que tuvo una hija y la hija ya es grande. Y la están entrevistando y toda la cosa, y cuando ella dice, sí, mi hija tiene un potencial enorme y es bien linda, pero, y la sacan en las fotos ahí, resulta que la novia pues es otra muchacha. Y dije yo, Dios mío, realmente se llegó lo impensable, de la manera más descarada, por decirlo así. Hoy día, los que sabemos que eso no es correcto, se está dando. Y viendo todas esas cosas, mire lo que pasó aquí en Costa Rica. Eso fue noticia y noticia a nivel mundial. Gente, hermano, que esperando que dieran las 12 o no sé qué horas de la noche para que aprobaran la ley esa de igualdad de sexos para casarse en ese mismo momento. Y nosotros seguimos con nuestro corazón endurecido, insensibles. Hemos visto, todavía hay gente, hermano. Mire, yo no quisiera decir cosas feas, porque al final, como le digo, el propósito es bendecirlo. Pero esa sensibilidad se perdió porque se metió una pasión que se llama dureza del corazón. ¿Qué fue lo que puso duro tu corazón? El proceso. ¿Qué fue lo que puso duro tu corazón? Un enojo, algo que no te dieron la razón. Eso puso duro tu corazón. Esta noche es tiempo que barras eso. ¿Por qué está endurecido tu corazón con tu cónyuge hace años? ¿Por qué está endurecido tu corazón con tus hijos hace tanto tiempo? Ya, perdónalo, reconcíliate y empieza a barrer esa pasión que se llama dureza del corazón y empieza a sentir otra vez con ese corazón de carne que un día tuviste. Porque no nos va a llevar a nada bueno la dureza del corazón. Faraón incluso hubiese podido salvar a su primogénito. Cuando los mismos magos le dijeron en el capítulo 9, le dijeron, suelta a este pueblo porque no endurezcas tu corazón. Le dice, porque esto es el dedo de Dios obrando aquí en Egipto. Y el faraón dice que endureció su corazón y no les quiso escuchar otra vez. Así lo dice.
¿Por qué sigues con tu corazón endurecido? Te enojaste hace un mes, hace una semana, hace un año. ¿Hace cuánto fue el enojo? Tienes que quitar la dureza de tu corazón para que el Señor pueda traer otra vez ese corazón sensible. Yo quiero bendecirlo con este texto bíblico. Hechos, capítulo 16, verso 14. Si el Señor lo hizo con ella, lo puede hacer esta noche contigo también. Dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, quien adoraba a Dios. Y el Señor, dice, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que tu corazón se abre esta noche para que recibas lo que no has querido recibir porque tu corazón ha estado duro como una piedra, duro como el hierro, que sabiendo quizás que no tienes la razón, o tal vez pensando que la tienes, y por eso se te endureció tanto tu corazón con tu cónyuge, con tus hijos o con alguien fuera de tu casa. Que esta noche el Señor abra tu corazón para que puedas recibir la palabra que trae luz y trae limpieza, para que esa pasión de dureza del corazón sea quitada de tu vida. Termino con este texto. Dice que la Biblia dice, hermano, mire, hay gente que confiesa lo que no ha creído. Porque hay gente que con corazón duro dicen un montón de cosas de Dios, pero no las creen, porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero solamente con un corazón dispuesto de carne. Y después de que tuviste un corazón dispuesto y creíste, entonces confiesas para justicia. Con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Y con la boca se confiesa para salvación. Así es como dice el texto, si no mal recuerdo. Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 21. Terminemos. Versión de las Américas. Yo te profetizo este texto para tu vida y bendigo tu casa desde ya en el nombre de Jesús, para que toda pasión de la carne, toda concupiscencia que se haya querido meter sigilosamente o que se haya metido, esta noche se encienda la lámpara, la luz de la palabra, y que podamos limpiar toda la casa, barrer toda la casa y sacar todas las pasiones que quisieron minar o que están minando nuestro hogar. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré su carne. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Quiero decirte, hermano, que esta noche, si no tienes un corazón sensible y no quitas esa pasión de dureza del corazón, no podemos ser pueblo. Solo se puede ser pueblo del Señor con un corazón sensible. En el nombre de Jesús, que la palabra de Hechos, que abre, que convierte el corazón, que recibe la palabra, se haga un rema sobre tu vida. Y que esta palabra de Ezequiel se haga un rema, se haga una verdad en nuestras casas. Que en tus hijos, si había dureza en el corazón, si tus hijos ya no te recibían lo que les decía, que hoy sean transformados en el nombre de Jesús y que sea puesto en ellos un corazón de carne, un corazón sensible. Si tu esposa ya no te recibía, te oía, pero ya no te creía nada, que esta noche, así como a Lidia, el Señor abra su corazón y saque ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne, para que la sensibilidad, un corazón sensible, regrese a tu casa. Que hoy puedas ver cosas que no veías, que tu corazón se vuelva sensible hacia muchas cosas que hay en tu casa que no ves, el esfuerzo de tus hijos, el esfuerzo de tu esposa, el esfuerzo de tu esposo, muchas cosas que ya las tomamos como hecho, porque las tomamos como un costumbrismo, porque dejamos de ser sensibles y se metió dureza a nuestro corazón. Que esta noche puedas otra vez recuperar la sensibilidad en tu corazón. Yo quiero que cierres tus ojos y quiero bendecirte con esta alabanza, con este canto, y que tu familia sea bendecida. Cierra tus ojos ahí donde estás y escúchalo con todo tu corazón.
y luego vamos a orar para despedirnos. Luego voy a orar por ti. Vamos a escucharlo. Cierra tus ojos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Gracias, Señor. Amén. Abre tu corazón y recibe. Amén. 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 Que te cubra con su gracia Recibe. hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. Amén. Bendito Amén. Jesús. Amén. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos ahí en su casa, ahí donde están. Dios te guarde. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que esa palabra profética de Deuteronomios capítulo 28 del verso 13 en adelante, Señor, se haga una realidad en su casa. Esta noche limpiamos, Señor, para que esa bendición caiga sobre tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesús, no importando qué circunstancia o qué problemas puedas tener en tu casa. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el que dijo que prometió iba a cumplir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Llévese esa bendición a su casa y ministrela todos los días a su familia. El Señor le bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como
como si no hubiese tiempo, como si no hubiese